¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Buenas Vamos tardes, a dar Luis. inicio el día de hoy de un poquito más de tiempo porque evidentemente es la primera vez que vamos a entrar un poco más en materia relacionado con el proceso contencioso administrativo, ¿verdad? Aquí es donde entramos de verdad en el derecho procesal administrativo. ¿Por qué? Porque recordemos que cualquier rama del derecho procesal lo que va a enfocarse es en todo aquello que sea una cuestión jurisdiccional. Entiéndase que existe un poder judicial involucrado en la resolución de algún tipo de controversia. Entonces, eh, fíjense que, bueno, primero que nada, con sus compañeros que se hicieron sus exámenes extemporáneos, pues creo que también todavía confunden un poco el tema de que los recursos administrativos no son parte del derecho procesal administrativo. No lo hago como una crítica negativa ni tampoco peyorativamente, pero, como les decía yo a ellos ese día también, desde el primer día de clases expliqué, y lo he venido repitiendo, de que específicamente los recursos administrativos son parte del derecho administrativo como tal, ¿sí? Si nosotros analizamos en derecho comparado, pues todo el mundo le dará esa misma explicación. Pero nosotros por una forma didáctica, nosotros por una forma, es más, decirlo, un diseño de una malla curricular, lo hemos incorporado como parte del derecho procesal administrativo, y probablemente eso es lo que trae algunas confusiones, porque pues algunos de sus compañeros todavía me hablaban de que los recursos administrativos posiblemente sean conocidos por un juez, por ejemplo. Entonces, no, es hasta hoy que vamos a empezar nosotros, netamente, todo lo relativo al derecho procesal como tal, esa parte jurisdiccional, esa parte ya netamente procesal. Así es que lo único que les voy a pedir es en este momento que tengan a la mano su ley de lo contencioso administrativo junto con la Constitución Política de la República de Guatemala. En la sesión pasada tuvimos, que fue presencial, tuvimos apenas una pequeña introducción de lo que vamos a ver ya hoy, puntualmente con el tema y con la legislación aplicable, que es algo que necesitamos nosotros tener, conocer, y para el día miércoles pues ya vamos a poder ver el esquema completo del proceso contencioso administrativo y también pues algunas situaciones distintas cuando sea un proceso contencioso administrativo de tipo tributario. Vamos a arrancar hoy de una vez. Casi dimos el tiempo, espacio de tiempo para que pudiéramos los compañeros de ustedes que aún no se han conectado, pues pudieran estar hoy en esta explicación, porque evidentemente la siguiente semana que estamos en presenciales, prácticamente con este tema vamos a agotar lo que es el contenido de su segundo examen parcial y aparte estamos también claros de que viene el tema del trabajo, que de una vez les anticipo que sí, ya, si bien es cierto, oficialmente no hay un calendario, la fecha estimada de su examen muy seguramente será a partir del 14 de octubre que tenemos exámenes. ¿Sí? Entonces, tenemos después sesiones únicamente en línea, después de la última fecha presencial, que es la entrega del trabajo. Entonces, estamos para el día 2 de octubre para lo que es la entrega de los trabajos, así es que espero que hayan adelantado. Uno de sus compañeros que tuvo revisión de examen, pues ahí estaba viendo yo que él ya tiene sus leyes en materia de seguridad social, lo cual me parece pues muy acertado, tomando en consideración de que ya prácticamente lo que les queda a ustedes a partir de hoy es una semana con 2 días para concluir con el trabajo. Quienes sean coordinadores saben que tienen línea abierta para poder comunicarse con mi persona. Lo pueden hacer tanto por la vía del correo electrónico como también por la vía de WhatsApp. Pueden escribir cualquier duda que vayan teniendo o cualquier situación que se les haya ido presentando en estos días que han podido ya anticipar el tema del trabajo. Bueno, entonces vamos a ver hoy algunos aspectos que me interesan netamente de la legislación para todo lo relativo a el proceso contencioso administrativo. Aunque ya vimos de alguna manera esta parte en la sesión pasada,
El día de hoy ya lo vamos a hacer con lo que es la ley de lo contencioso a la mano. Vamos a ver hoy naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, vamos a ver la competencia, la procedencia, quiénes son las partes, medios de impugnación y plazo de interposición. Vean, cuando hablamos nosotros del proceso contencioso administrativo, si lo tuviéramos que clasificar dentro de lo que es la naturaleza jurídica del distinto tipo de procesos que existen, ustedes recordarán como lo vieron tanto en teoría del proceso, como lo están viendo en este momento también, bueno, el semestre pasado lo vieron en derecho procesal civil, que ya vieron el juicio de conocimiento por excelencia, que es el juicio ordinario, y en este segundo semestre que ustedes están viendo el juicio sumario y el juicio oral, que son juicios de conocimiento. Si a nosotros nos tocara que poder describir o explicar otro tipo de juicio de conocimiento, que no entraremos en mayor detalle con eso, porque ustedes es un tema que ya lo han agotado suficientemente, tenemos que decir que el proceso contencioso administrativo también es un juicio de conocimiento. Es un juicio de conocimiento porque evidentemente las partes estarán presentando sus respectivos argumentos, tendrán derecho a diligenciar prueba, tendrán derecho también a presentar excepciones, aplican las mismas condiciones en temas de caducidad de instancia, por ejemplo, aplican también las mismas condiciones cuando nosotros nos referimos a la presentación de una demanda, aplica prácticamente todo lo que ustedes ya han visto a este momento, tanto en juicio oral como en el juicio sumario y el semestre pasado seguramente en el juicio ordinario. Ahora, esta característica o este proceso tan sui generis que nosotros tenemos en nuestra legislación, que es el contencioso administrativo, dentro de su naturaleza jurídica también está que es un juicio de conocimiento, pero este es de única instancia. Yo se los explicaba a ustedes que este juicio de conocimiento de única instancia lo encontramos regulado en el está escuchando música puede apagar su micrófono, por favor. Que nadie más le interesa la música. Por favor. No estamos en otro tipo de lugar para estar escuchando eso ahorita. Bueno, como les decía, estamos nosotros dentro de un juicio de conocimiento que es de única instancia y para el efecto, acá tenemos que entender que por ser de única instancia, pues prácticamente en una sola etapa vamos a nosotros poder diligenciar prueba o vamos a poder, en su caso, dependiendo del rol que desempeñemos, el contestar una demanda. La competencia dentro de un proceso contencioso administrativo lo tenemos en el artículo 221 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el cual establece Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Su función es de contralor de la juridicidad de la administración pública y tiene atribuciones para conocer en caso de contienda por actos o resoluciones de la administración y de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado, así como en los casos de controversias derivadas de contratos y concesiones administrativas. Para ocurrir a este tribunal no será necesario ningún pago o caución previa, sin embargo, la ley podrá establecer determinadas situaciones en las que el recurrente tenga que pagar intereses a la tasa corriente sobre los impuestos que haya discutido o impugnado y cuyo pago al fisco se demoró en virtud del recurso. Y la parte que necesito que ustedes, me interesa bastante, la puedan marcar, es este último párrafo. Contra las resoluciones y autos que pongan fin al proceso, puede interponerse el recurso de casación. Prácticamente aquí nos está cerrando la puerta para decir que sea o que exista otra instancia del mismo. No se los puse ahí en pantalla, pero se los voy a colocar en este momento. El otro fundamento que me hace falta ahí colocarles, que es el artículo 18 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Este artículo 18 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, ¿qué es lo que establece? Naturaleza, el proceso contencioso administrativo será de única instancia y su planteamiento carecerá de efectos suspensivos, salvo para casos concretos, excepcionales, en que el tribunal decida lo contrario
en la misma resolución que admita para su trámite la demanda, siempre que lo considere indispensable y que, de no hacerlo, se causen daños irreparables a las partes. Fíjense que prácticamente aquí lo más importante que podemos abstraer de esos dos artículos que hemos leído es, primero, y si ustedes prestaron mucha atención de qué es lo que hace el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, prácticamente, miren, este es un órgano de control. Es un órgano de control de tipo constitucional, pero es un órgano de control de tipo constitucional verificador de algo muy importante como lo son los actos administrativos. Y dentro de esos actos administrativos que hemos venido viendo, cuando vimos que el procedimiento administrativo, su naturaleza jurídica es la de ser un acto administrativo, porque obligadamente es el accionar, es el quehacer diario de las entidades administrativas, tiene que existir un ente que tenga esas facultades suficientes para poder verificar, saliendo del ámbito administrativo, que las resoluciones y que el accionar del órgano administrativo, el accionar de la institución, el accionar del funcionario público, haya sido observando la juridicidad. Cuando decimos nosotros observando la juridicidad, estamos claros de que tiene que haber aplicado la doctrina, tiene que haber aplicado los principios generales del derecho y tiene que haber aplicado obligatoriamente la ley como tal. ¿Sí? Se recuerdan que también yo les decía que ese es el fundamento del principio de juridicidad administrativa, por ejemplo. ¿Sí? Ahí lo encontramos. A diferencia de lo que muchos piensan o lo que muchos creen, en materia administrativa podemos aplicar dos principios: legalidad y juridicidad. Legalidad cuando lo vamos a hacer únicamente apegado hasta el accionar que puede permitírsele al funcionario público. Y juridicidad en aquellos casos que aplicará los tres ya mencionados. Al día de hoy tenemos 6 salas de lo contencioso administrativo: la sala primera, la quinta y la sexta, que tienen una competencia netamente administrativa, y las salas segunda, tercera y cuarta, que tienen una competencia de tipo tributario. Por eso fue que nosotros vimos anteriormente todo lo relativo a el proceso, a los procedimientos, mejor bien dicho, de tipo tributario. Ese procedimiento de tipo tributario que también tiene un recurso que se puede aplicar, que es el de revocatoria, ese proceso completo, incluyendo el procedimiento y aplicando hasta donde vamos a tener la resolución final del mismo, evidentemente vamos a ver nosotros que tiene que existir una competencia administrativa tributaria. Fíjense que en sus orígenes solo existía una sala de lo contencioso administrativo. Con el tiempo, pues ya surgió la sala segunda, que ya se dividió porque era demasiada carga para que lo tuviera solo una sala, y ya la tributaria se pasó ahí. Luego la carga tributaria es mucho más alta con relación a procesos, y el organismo judicial, a través de la Corte Suprema de Justicia, pues decidieron crear otras 2 salas más de tipo tributaria y posteriormente 2 salas más con la competencia administrativa. Vamos a ver ahora la procedencia. En el artículo 19 de su ley de lo contencioso administrativo, ustedes van a encontrar lo que establece en casos de procedencia. Inicialmente lo que nos dice es que procederá el proceso contencioso administrativo, primero, o uno, en caso de contienda por actos y resoluciones de la administración y de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado. Dos, en los casos de controversias derivadas de contratos y concesiones administrativas. Para que el proceso contencioso administrativo pueda iniciarse, se requiere que la resolución que lo origina no haya podido remediarse por medio de los recursos puramente administrativos. ¿Qué significa eso? Que debemos haber agotado la vía administrativa. Y aunque el artículo 19 no lo establece, podemos ver nosotros que en el tercer supuesto nos tenemos que ir al último párrafo del artículo 16 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, ¿sí? Donde está regulado y está fundamentado jurídicamente el silencio administrativo. El último párrafo, ¿qué es lo que establece? Que ahí el administrado sí conviene a su derecho poder accionar para obtener la resolución del órgano que incurrió en el silencio. Pero esa solamente es una facultad que yo tengo. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, nosotros en el artículo 16, que lo leeremos ahora completamente,
vamos a encontrar que transcurridos 30 días a partir de la fecha en que el expediente se encuentre en estado de resolver, sin que el ministerio o la autoridad correspondiente haya proferido resolución, se tendrá para el efecto de usar la vía contenciosa administrativa por agotada la vía gubernativa, y por confirmado el acto o resolución que motivó el recurso. Entonces, aunque no lo establece puramente el artículo 19, en el caso que a ustedes en alguna ocasión les toque que plantear un contencioso administrativo y que hayan decidido no agotar la vía del amparo para obligarlos a una resolución, evidentemente, ¿cuándo no vamos a nosotros a agotar la vía del amparo? Cuando para nosotros es urgente, cuando, o sea, le conviene a nuestro cliente, ¿verdad? O sea, a la persona le conviene que sea lo más rápido posible, no que se atrase, ¿verdad? No que sea más largo el camino, sino que por el contrario, que esta situación le beneficie en el hecho de que el silencio administrativo sea negativo, por ejemplo, y el particular o la persona con quien ustedes estén patrocinando en ese caso, pues le digan, mire, yo tengo todos los requisitos, cumplí los requisitos, por ejemplo, se recuerdan del caso que les ponía en su examen, de una licencia, que había solicitado una licencia, que ya tenía prácticamente todo, que ya se tenía que haber emitido la resolución y no la habían emitido, por ejemplo. Casos como esos, evidentemente es que nosotros no vamos a agotar el amparo, mejor nos vamos al contencioso de una vez, porque recuerden que el amparo únicamente va a obligar a emitir la resolución, cosa que no ha garantizado, por ejemplo, que vaya a ser declarado por. Ahora, fíjense ustedes de que también hay otra procedencia más, y esto lo vamos a encontrar en el artículo 20. Fíjense que el artículo 20 de la Ley de lo Contencioso Administrativo nos da la facultad de que el Estado pueda plantear, que pareciera una situación bien particular, pero es a la inversa, es cuando se ha declarado, se ha emitido una revocatoria cuando un contrato ha sido declarado lesivo, ¿sí? Fíjense que el último párrafo del artículo 20 establece, si el proceso es planteado por la administración, por sus actos o resoluciones, no será necesario que concurran los requisitos indicados, ya los vamos a ver cuáles son, sino que en este caso es siempre que el acto o resolución haya sido declarado lesivo para los intereses del Estado en acuerdo gubernativo emitido por el presidente de la República en Consejo de Ministros. Cuando tenemos un contrato como tal, por ejemplo, aquí puede haber existido un acto o resolución como tal, y en estos casos en los que se busca la lesividad de ese acto administrativo, pareciera un poco paradójico, pero no solo basta con la lesividad que emita el presidente de la República, sino que posteriormente el funcionario estará obligado a plantear un proceso contencioso administrativo. Este proceso contencioso administrativo, ya vimos, es otra de los casos de procedencia, pero este está en el artículo 20, ¿sí? Ahora, ¿qué necesitamos nosotros para poder plantear un proceso contencioso administrativo? Todo el artículo 20 como tal establece, primero, que se tiene que haber agotado la vía administrativa. Eso significa que la resolución haya causado estado. ¿Qué significa eso? Que se emitió una resolución dentro de un procedimiento administrativo, que nosotros llevamos a cabo todo el proceso de impugnación a través de los recursos correspondientes, algunos como los cuales ustedes están viendo, y por último, ¿sí? Que esta resolución ya esté firme, que significa que ya exista una resolución como tal. Y segundo, que exista un agravio que esté vulnerando un derecho. Claro, estos, como ya vimos, no van a aplicar en aquellos casos en los cuales la misma administración pública está diciendo, el presidente de la República dice, miren, este contrato es lesivo para los intereses del Estado. Esta situación es lesiva para los intereses, no podemos continuar con este caso, con este proceso, con este contrato, y se declarará la lesividad y posteriormente plantear el proceso contencioso administrativo. Fíjense que el artículo 20 de la Ley de lo Contencioso Administrativo establece un epígrafe que no tiene mucha relación con el contenido. Yo preferiría que ustedes no le coloquen mucha atención al epígrafe, porque ¿qué es lo que establece? Que para plantear este proceso, la resolución que puso fin al procedimiento administrativo debe reunir los siguientes requisitos. A, que haya causado estado, y da una explicación.
nos dice, establece que esto, muy puntual, causan estado la resolución en la administración que decidan el asunto cuando no sean susceptibles de impugnarse en la vía administrativa por haberse resuelto los recursos administrativos. B, que vulnere un derecho del demandante reconocido por una ley, reglamento o resolución anterior. Y luego el tema que ya vimos, en el cual no va a ser necesario este tipo de situaciones siempre y cuando sean esos casos muy puntuales que exista una declaratoria de lesividad. ¿Quiénes pueden ser o quiénes se les va a considerar como partes dentro de un proceso como tal? Bueno, fíjense que la personalidad establece ahí el epígrafe, que en realidad está un poco, a mi criterio, está mal utilizado el epígrafe, por eso no le damos validez interpretativa, pero en ese artículo 22 están regulados quiénes pueden ser partes en el contencioso administrativo. En el proceso como tal serán partes, además del demandante, la Procuraduría General de la Nación, sería el segundo. Tercero, el órgano centralizado o la institución descentralizada de la administración que haya conocido el asunto. Luego, las personas que aparezcan con interés legítimo en el expediente administrativo correspondiente y cuando el proceso se refiera al control o fiscalización de la hacienda pública, también la Contraloría General de Cuentas. Entonces, al final de cuentas, los primeros cuatro, mejor dicho, los primeros tres, prácticamente los vamos a encontrar en todos los contenciosos administrativos. ¿Sí? El demandante, la PGN y el órgano. Ahora, fíjense que, ¿qué pasa en aquellos casos en los cuales es a la inversa, que el órgano o institución, que es el Estado de Guatemala, el que está planteando un proceso contencioso administrativo con ocasión de una declaratoria de lesividad? Entonces, prácticamente ahí quien será el demandado, porque aplica las figuras de parte activa, parte pasiva, autor y demandado, en este caso sería el particular, ¿verdad? Que puede ser una persona individual o una persona jurídica contra quien se esté iniciando este proceso, ¿sí? Pero eso va a proceder, como ya vimos, en esos casos en los cuales hay una declaratoria de lesividad o en su defecto, aquellos casos en los cuales hay algún interés de lo que es la hacienda pública. Vamos a ver ahora qué puedo hacer yo contra esas resoluciones dentro de un proceso contencioso administrativo si ya vimos que es un proceso de única instancia. Por ser de única instancia, el proceso contencioso administrativo ya restringió lo que es la apelación. El artículo 27 de la Ley de lo Contencioso Administrativo establece que salvo el recurso de apelación, en este proceso son admisibles los recursos que contemplen las normas que regulan el proceso civil, incluso el de casación, contra sentencias y autos definitivos que pongan fin al proceso, los cuales se sustanciarán conforme tales normas. Yo les pongo aquí en pantalla cuáles son esos medios de impugnación que vamos a poder utilizar, porque la ley de lo contencioso administrativo expresamente nos está remitiendo al Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, ¿qué medios de impugnación voy a poder utilizar yo? Aclaración y ampliación, revocatoria y reposición, nulidad y casación. Cuando hablamos nosotros, hago la aclaración también, valga la pena, aunque esté en pantalla el término, ¿no? Revocatoria y reposición son los que están dentro del Código Procesal Civil y Mercantil y que tienen una procedencia específica, ¿sí? Aquí hay una procedencia específica en contra de cierto tipo de resoluciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo, en contra de las cuales procederán estos recursos de reposición y de revocatoria. ¿Sí? No van a confundir que son los que están regulados en la Ley de lo Contencioso Administrativo, ¿verdad? Que son dos cosas totalmente distintas, son dos cosas totalmente diferentes. Vamos a ver ahora el tema de los plazos de interposición con relación al proceso contencioso administrativo. El artículo 23 establece que son el plazo para el planteamiento del proceso contencioso administrativo es de 3 meses contados a partir de la última notificación de la resolución que concluyó el procedimiento administrativo. Aquí quiero hacer un alto, porque este es el primero de los supuestos, ¿sí?
no es que tengan que darse los tres, sino que este es el primero de los supuestos, ¿verdad? Entonces, si ustedes lo pueden separar de alguna manera, ay, disculpen ustedes, pero ando con demasiada alergia hoy, un poquito la nariz tapada. Si ustedes lo pueden hacer así, pueden dividir esa parte como el primero de los supuestos, es tal vez separar que son 3 meses contados a partir de, entonces ahí sí ya pueden partir y dividirlo como el primer supuesto, la última notificación de la resolución, así como lo tienen ustedes en pantalla, que puso fin al procedimiento administrativo. ¿Esto qué significa? ¿Esto a qué nos estamos refiriendo? Es que se debe haber agotado la vía administrativa con los recursos correspondientes. Sigamos con la lectura. ¿Cuál sería el segundo supuesto? Del vencimiento del plazo en que la administración debió resolver en definitiva. ¿Sí? Aquí estamos ante el silencio administrativo. Debió haber resuelto en definitiva y no resolvió el recurso. Ya pasaron los 30 días. ¿Sí? Entonces nosotros nos damos por notificados, ustedes se recuerdan de esa figura, artículo 78 del Código Procesal Civil y Mercantil, que se le conoce como la conducta concluyente, y entonces usted ya puede plantear su proceso contencioso administrativo. Ya tiene usted la facultad de hacerlo. Ahora, ¿cuál es el problema acá? Cuando ustedes vean esas situaciones y le digan, mire, ¿será que se puede hacer algo todavía? Plantear un amparo, porque entonces ahí sí nos serviría que lo obliguen a resolver, porque se nos pasaron los plazos de 3 meses, por ejemplo, porque si se dan cuenta en ese segundo supuesto, establece que es del vencimiento del plazo en que la administración debió resolver en definitiva. Si debió haber resuelto el recurso, cual fuese revocatoria o reposición, o solo fuera revocatoria tributario, por ejemplo, que se tiene otro plazo, pero en el caso de estos dos, de revocatoria y reposición, específicamente en materia administrativa, pues entonces se nos empiezan a contar los 3 meses en contra. ¿Sí? Ahí es donde siempre nosotros debemos buscar cuál es el interés del cliente, siempre, ¿no? Siempre tenemos que ver o observar cuáles son esas situaciones. Para mí eso sería muy importante y este sería el segundo supuesto. Y por último, el tercero, o de la fecha de publicación del acuerdo gubernativo que declaró lesivo el acto o resolución en su caso. O sea, estamos claros que solamente vamos a tener 3 meses para poder iniciar el proceso contencioso administrativo. Sí. Cuando hablamos nosotros de estos plazos, son plazos, todos los plazos son fatídicos, porque quien no maneje los plazos tiene una complicación muy grande en el litigio. ¿Sí? ¿Por qué? Si la publicación de ese acuerdo es hoy, entonces tenemos que contar 3 meses a partir de hoy para plantearlo. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa en materia procesal administrativa como tal que procede la caducidad de la instancia? Ustedes recuerdan las figuras de prescripción y caducidad, ¿verdad? Bueno, en este caso, si por ejemplo vamos a hablar de que el ente no planteó el proceso, entonces el plazo como tal, vamos a ir nosotros a ver lo que son todo lo relativo a las excepciones. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, nosotros no planteamos ese contencioso administrativo dentro de los 3 meses que la ley nos establece? Vamos a plantear una excepción de prescripción, que es totalmente distinto a la caducidad de la instancia. Ahora, cuando ustedes lo ven en el artículo 25, esa figura de caducidad de la instancia, en el proceso contencioso administrativo, la instancia caduca por el transcurso del plazo de 3 meses sin que el demandante promueva cuando para impulsar el proceso sea necesaria gestión de parte. El plazo empezará a contarse desde la última actuación judicial. La caducidad de la instancia debe ser declarada de oficio o a solicitud de parte. Si, por ejemplo, vamos a aplicar todo lo relativo a lo que es el Código Procesal Civil y Mercantil para sustanciar este proceso en lo que proceda, ustedes se dan cuenta, si han pasado más de 3 meses y no nadie dentro de los sujetos procesales ha planteado o ha hecho alguna solicitud o diligenciado este elemento, pues entonces va a proceder una caducidad de instancia. Distinto sería a que pasaron los 3 meses y no hemos planteado el proceso contencioso administrativo. Esto que ustedes tienen aquí en pantalla prácticamente viene siendo una introducción, viene siendo prácticamente una pequeña
rápida y buena forma de poder arrancar, porque fíjense ustedes de que al ver el proceso contencioso administrativo es algo bien sencillo, no es nada complicado, es uno de esos procesos así bonitos como el juicio ordinario, como el juicio oral, que prácticamente con los plazos nosotros vamos a ver cómo poder dominar, ¿sí? Incluso van a existir situaciones en las cuales es bastante más benévolo el proceso contencioso administrativo que lo formalista que se convierte el proceso civil, que es el que estaríamos aplicando. Vamos a abrir este espacio de preguntas y respuestas y posteriormente voy a escuchar los comentarios que tengan con relación al trabajo, pues para saber cómo van, qué es lo que más me interesa también, que han adelantado. Si ya encontraron algún tipo de legislación aplicable, por lo menos uno de sus compañeros ya vi que sí, no recuerdo de qué grupo sea, aunque les soy sincero, no recuerdo ahorita, no tengo los listados a la mano, pero pues veo que algunos ya empezaron a prepararse, así es que vamos por partes. Primero vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas para los artículos que estuvimos leyendo o alguna duda que a ustedes les haya surgido y posteriormente pues hablamos con el tema de los trabajos. Así es que los escucho. A veces me alegra, pero también a veces me preocupa cuando no me preguntan, entonces que quedó todo claro. Bueno, ahí pido la palabra a Andrés, así es que lo escuchamos. Primero vamos con Andrés y luego vamos con Carla Roxana Cabrera. Gracias, licenciado. Solo para tener claro que usted habló acerca de la declaratoria de lesividad del artículo 20, pero en este caso es cuando mencionó que es el Estado, ¿verdad? Que es el que está Mire, pues, planteando. exacto, mire, por ejemplo, si hay algún contrato que sea lesivo para los intereses del Estado, por ejemplo, que solo hayan ganancias para la persona con la quien suscribió el contrato, el Estado de Guatemala. Pero ustedes no sé si recuerdan, creo que no, quitémosle el creo, estoy seguro que no. Pero, por ejemplo, ustedes han escuchado que ahora tenemos una empresa que se llama Claro, Telecomunicaciones de Guatemala, ¿sí? Bueno, esa es una concesión administrativa que se dio, ¿no? No es una concesión, prácticamente, como dicen, se privatizó, un término mal utilizado, porque en realidad es el que se utiliza generalmente como tal, pero ¿qué fue lo que hicieron? Fue pues al mejor postor, el Estado de Guatemala con la empresa que se llamaba Guatel, hizo un proceso de calificación para ver quién era el que deseaba pues aplicar para, en lugar de que fuera el Estado de Guatemala quien llevara a cabo la función de brindar un servicio de telefonía, lo hiciera alguien en lo privado. Entonces mucha gente decía, hay que declarar lesivos esos contratos, porque solo ellos se beneficiaron. Eso no es cierto. Eso no es del todo cierto, porque cuando se compraron, por decirlo así, por ellos los activos, cuando se suscribió y se llevó a cabo ese contrato administrativo, evidentemente tuvieron que hacer un pago bastante fuerte, tuvieron que hacer un pago bastante alto para poder adquirirlo y a partir de ahí fue que se liberó de alguna manera el tema de las comunicaciones en Guatemala. Pero muchos decían que había que declarar lo lesivo, por ejemplo, hay que declarar la lesividad de ese contrato. Mismos términos utilizan algunos con otro tipo de situaciones o concesiones administrativas que se han otorgado, ¿sí? De esos ejemplos de concesiones administrativas que uno puede observar o que puede ver, yo tuve conocimiento de uno hace bastante rato. Fíjense que antes en la municipalidad de Misco, por ejemplo, existía, no recuerdo si fue, bueno, fue bastante tiempo, pero habían suscrito un contrato con una empresa, estamos hablando de hace más de 20 años probablemente, pero habían celebrado un contrato con una empresa que se encargaba única y exclusivamente de llevar a cabo todos los cobros de la municipalidad, ¿sí? Si usted quería pagarle algo a la municipalidad, usted llegaba a la municipalidad, sí, pagaba, etcétera, pero en realidad quien estaba llevando a cabo este proceso era una empresa, ¿sí? Entonces, esos casos que son así como bastante gráficos, de esa forma, muchos dirían, ¿y ahí por qué no aplicaba la lesividad? Específicamente porque ahí lo que hay es un contrato celebrado entre la municipalidad y un prestador de servicios. Ahora, ¿qué sí podría haber? Un proceso o una intervención a través de la Contraloría de Cuentas de algunos aspectos que no están bien aplicados o que no fueron bien aplicados al momento de ese contrato, y ese es un ejemplo de caso de procedencia por las concesiones administrativas. Ahí no es necesario irnos hasta la lesividad.
La lesividad es cuando son todos los intereses del Estado. Es cuando son todos los que nos vemos perjudicados. ¿Sí? Si nosotros lo viéramos de esa forma, como muy puntualmente se puede ver, entonces en esa situación o en ese caso estamos hablando de una lesividad, que es cuando es afectado para todos, y una concesión administrativa es solamente ese aspecto lo que está perjudicando, y en esos casos pues también puede llevarse a cabo el procedimiento de demanda para dejarlo sin lugar. No sé si con eso resuelvo su duda y si no, pues pasamos con su otra compañera. Así es, gracias, licenciado. Y solo para mencionar también que, entonces, así como dice la ley, no es necesario que concurran todos los requisitos que haya causado Estado o que ya se haya vulnerado un derecho de, pues, del mismo Estado, sino que tiene como algo que le da tal vez como ventaja, diría yo, ¿verdad? Porque se pueden saltar todos estos requisitos que se hayan pedido antes. O sea, sí, porque recuérdese que el que emitió la resolución que quieren dejar ahora sin efecto fue el mismo Estado. O sea, él mismo quiere dejar sin lugar lo que él emitió, ¿sí? Es el mismo Estado quien lo está haciendo. Ah, Entonces, la verdad, por eso no va a votar usted la vía administrativa, porque ni modo que se va a plantear un recurso él mismo, pues, o sea, no se podría, ¿verdad? O sea, esa es realmente la explicación que tenemos. Pero sí, exactamente así es. gracias, licenciado. Muy bien, vamos con Carla Roxana. No sé si se le Buenas tardes, marcó. licenciado. Perdón, le escucho. Ajá, es que no le escuché sobre el plazo de la interposición de los 3 meses. O sea, si no interponemos nada dentro de esos 3 meses, que son como tres literales que dijo, o sea, ¿qué podemos interponer ahí? Bueno, mire, pues, vamos por partes. Cuando usted está en un procedimiento administrativo y lo agotó, luego le queda el tema de los recursos administrativos. ¿Sí? Bueno, viene usted, plantea el recurso administrativo en contra de esa resolución, busca agotar la vía gubernativa, dejando sin lugar esa misma resolución como tal, pero resulta que nunca emitieron la resolución final del recurso. ¿Sí? Como lo establece el artículo 16 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Entonces, supongámonos en un caso muy práctico. ¿Sí? Llega a su cliente, a usted a su oficina y le dice, mire, fíjese que yo planteé este recurso, por ejemplo, y ya se diligenció prácticamente todo, está en estado de resolver, pero no han resuelto. ¿Cuánto tiempo pasó ya, por ejemplo? Pues mire, ya pasaron 6 meses. De una vez uno tiene claro que si ya pasó la fecha en que debió haberse hecho eso, entonces los 3 meses para irme al contencioso prácticamente a mí ya me perjudicaron, ¿sí? Entonces ahí sí, ¿yo qué haría? Bueno, mire, ¿sabe qué? Interrumpamos ese placito que nos puede correr a favor, pero nos puede correr en contra, porque, por ejemplo, usted lo que busca es la resolución del recurso, porque si lo que no queremos es esperar indefinidamente, sino que sí necesitamos llegar ya al contencioso, pero, por ejemplo, el plazo ya se nos fue, porque no han emitido la resolución. Eso será sí y solo sí en aquellos casos en los cuales no se haya emitido la resolución dentro de un recurso administrativo que se encuentra en estado de resolver. ¿Sí? Entonces ahí sí, planteemos el amparo para que lo obliguen a resolver. Planteemos el amparo, le den un plazo para que resuelva y entonces ahí sí ya nosotros diríamos, bueno, nos evitamos el problema de que se nos fue, como diríamos muy coloquialmente, ¿no? Mire, ya se le pasó el plazo para poder plantear el contencioso. ¿Sí? Planteemos un amparo para que le den un plazo para que resuelva. ¿Sí? Por ejemplo, podría ser, si usted dice, yo no me quiero ir al contencioso todavía y no le conviene que se quede ahí 2 años esperando la resolución, pues, pero claro, siempre como les digo yo en este tipo de situaciones es evaluar qué es lo que le beneficia a su cliente más. Si a su cliente le beneficia que exista resolución, búsquela a toda costa. Pero si no le conviene que exista una resolución, esperemos. Pero en este caso, por ejemplo, usted dice, bueno, sí, hubiéramos podido ir al contencioso, pero ya llevamos 6 meses de que esto debió haberse llevado a cabo. Entonces, no, porque ellos al contestar su demanda nos pueden presentar algún tipo de prescripción para poder presentar la misma. Cuando el Estado de Guatemala conteste la demanda, el contencioso administrativo, por ejemplo. Entonces, sí, a eso era lo que yo me refería. Espero haberle aclarado la duda a Carla. Sí, muchas gracias. ¿Sí? Ok. ¿Alguien más que tenga alguna duda o alguna pregunta? ¿No? Bueno. Entonces, ahora si tienen alguna duda con relación al trabajo,
Ya estamos, que la fecha de entrega será el día 2 de octubre. Día miércoles 2 de octubre en el horario de clase. Fíjense que solo hay un detalle de algo que no les había comentado. Si alguien del grupo no llega el día 2 de octubre, evidentemente no tiene los puntos del trabajo y va por su examen parcial de 40 puntos, ¿sí? O sea, si yo sé que tengo que ir, pero no llegué, pues entonces voy a examen sobre 40 puntos, ¿sí? Para aclararles también ese tema, ¿verdad? Mire, es que no pude llegar. Aquí no hay extemporáneo, ¿sí? Aquí no tenemos extemporáneo para el trabajo. Sí, pero es que yo sí trabajé, sí, pero parte del proceso es también venir el día de la entrega. Si es que, pues, para aclarar ese tema y también para que ustedes se lo hagan llegar al resto de sus compañeros que, por ejemplo, digan, bueno, yo no voy ese día o no pude llegar ese día, no pasa absolutamente nada, sino que pues, va por los 40 puntos en el examen parcial que les digo, muy seguramente lo arrancamos a partir del 14 de octubre. No sé si siempre va a ser conmigo el primer examen. Rina pidió la palabra, así es que le escuchamos, Rina. Sí, gracias, licenciado. Muy buena tarde. Disculpe mi ignorancia, pero si el trabajo es de grupo y solo falla un integrante, todo el grupo se va a examen. No, por eso dije la persona que no llegue. Muy bien. Sí, sí. No, o sea, es solo el que no llegó. Qué susto. ¿Sí? Gracias, No, muy amable. por uno que no llegue, no vamos a afectar al resto de personas por uno que no llegue. Muy bien. No. Gracias, licenciado. Muy amable, buena tarde. No se preocupe. No sé si alguien más tiene alguna duda o pregunta. Bueno, terminamos temprano, así es que si no tienen ninguna duda o pregunta, nos vemos el día miércoles, siempre recordándoles tener su mano. Ay, perdón, me pidió la palabra Silvana. Sí, Silvana. No, solo se le marcó. Buenas tardes, licenciado. Perdone, si hubiera alguna duda en el transcurso de estos días, ¿se le puede escribir a su correo electrónico? Sí, a mi correo o a mi WhatsApp, lo que se le haga más práctico. Muchas gracias, licenciado. Ok. Para eso era el objeto de tener a los coordinadores, ¿no? Como les digo, si alguien me dice, bueno, mire, tenemos una duda con el trabajo que nos llegó por esto, no pasa nada. Sí, o sea, me lo tienen que entregar, ¿no? O sea, por lo menos me lo tienen que entregar el trabajo. De todas maneras, la siguiente semana tenemos el tiempo suficiente para poder todavía verificar, no sé, algún tipo de situación que se les vaya dando con relación al trabajo. El día 30, por ejemplo, sería el último día que podríamos discutir o platicar acerca de cómo está su trabajo y vemos cómo lo tienen trabajado. Doy la palabra a Diego. Escuchamos, Diego. Licenciado, muy buenas tardes, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Yo tengo una duda acerca de los recursos de la municipalidad. Mi pregunta en concreto es, yo estaba viendo que en el Código Municipal indicaba que en esto de la ley, perdón, de concesiones administrativo, indica que están los recursos de revocatoria y de reposición, que también se dan las municipalidades. Mi pregunta es, en los memoriales, ¿se hace de ambos o podemos elegir uno? No le entendí la pregunta. Mira, pues,